¿Por qué Vale. odias JavaScript? ¿Qué pasa con JavaScript? No es tanto odio, más bien, mira. Que no te gusta, has dicho, no te gusta, literalmente. Sí. Tú cuando sales a correr tienes unos tenis preferidos, ¿no? Sí. Imagínate que no te puedes poner esos tenis, te vas a poner otros. Y esos otros tenis te sacan callo. Pues haz de cuenta, eso es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que nace en el 94, 95. Yo cuando me adentré a JavaScript, yo ya había trabajado con Visual Basic 6, había trabajado con PHP, y yo veía JavaScript, también se menosprecia JavaScript, ojo. Sí. Yo lo veía como un lenguaje de programación que era nomás para hacer animaciones, ¿no? Cositas. En el 2003. Interactividad de formularios, básicamente. En el 2003, o sea, imagínate. Sí. Entonces, para mí era esa parte como, ok, está el lenguaje de programación, y aparte en ese entonces estaba mucho también sonando ActionScript 2, ActionScript 3, que eran muy parecidos, y era para situaciones parecidas, ¿no? Animaciones, hacer todo lo de Flash. Entonces yo creo que esa parte, yo venía de lenguajes de programación, después me metí mucho a C#, lenguaje de programación muy tipados, o sea, Java. Entonces, pasarme a JavaScript a mí me costaba mucho trabajo, porque yo estaba, a mí entender patrones de diseño con Java me costó muchísimo trabajo. Y yo quería aplicarlos en JavaScript y decía, a ver, ¿qué mierda es esto? O sea, te estoy hablando de un JavaScript muy primitivo. Claro, que no es el mismo que hay ahora. No, claro que no. De hecho, creo que ni siquiera existía el concepto de clase. O sea, entonces hacer patrón de diseño pues era muy raro, ¿no? Pero no es que esté bien o mal hacer patrón de diseño. Estoy hablando de mi contexto. O sea, por eso hablo de mi contexto. Y cuando entiendes que realmente JavaScript está hecho como un lenguaje de programación que tiene que ser flexible por la interactividad, de agarrar elementos que son muy dinámicos, como el DOM, entonces entiendes que su naturaleza pues es esa. Ahora, yo no me siento cómodo hacer DOM o hacer todo lo que es frontend. Y también es parte de eso del JavaScript que no me siento a gusto. Pero al final de cuentas tengo que hacer frontend. Pero yo cuando hago frontend utilizo TypeScript. O sea, ya llegó TypeScript, dije a la mierda JavaScript y agarro TypeScript. Pero... Ya ahí te quedas. No, y sí puedo aceptar. JavaScript es el lenguaje de programación que desde el 2014 han crecido más. Han tenido muchísima más expansión en sus funcionalidades. Para mí, cuando manejas arrays con JavaScript, es de los lenguajes de programación más fácil de utilizar arrays. O sea, y están creciendo y agregándole, y ahorita que está el concepto, ya que quieren agregar records y tuplas, pues va a ser muchísimo más práctico utilizar programación funcional con JavaScript. Lo que no sepa que es un récord es una entidad que es inmutable. Entonces, por sí misma ya no puedes mutarla. Y hay mucha complejidad de repente las personas que están adentrando en JavaScript porque hay muchos métodos que tienen los arrays. Unos son mutables, otros son inmutables. Y de repente dice, ay, mi array se cambió, ¿no? El push. Y mira, no, mi array, el map. Voy a enseñar lo de los recos y las tuplas para que la gente, sobre todo la gente que es programadora de JavaScript, entienda. Esto es una cosa que va a llegar al lenguaje, no sabemos exactamente cuándo, pero están trabajando en ello, porque uno de los problemas que tenemos en JavaScript de forma histórica es que si tú intentas comparar un array o un objeto con otro array o objeto, ¿no? Y visualmente parecen que son lo mismo, por ejemplo, un array que tiene el número 1, si tú haces igual al array con el número 1, te va a decir false, porque las referencias son diferentes, ¿no? Lo que dice Héctor se refiere a esta... Todavía no está en el lenguaje, ¿vale? Pero están trabajando en ello. Los recos y las tuplas van a ser dos tipos de datos nuevos que vienen a ser tanto los objetos y los arrays inmutables, ¿vale? No son exactamente eso porque conceptualmente son otra cosa, pero para que nos hagamos una idea. Y claro, vas a poder hacer cosas como esta, ¿no? Puedes hacer una comparación. Aquí, si no me equivoco, estos serían los recos, o sea, los recos son los que parecen objetos. Y aquí tendríamos la comparación de un récord, incluso con un récord anidado, y esto te daría true. Bueno, esto, imaginaos, si lo tiene JavaScript, esto nos va a volar la cabeza directamente, porque la verdad es que cambia un montón el hecho de cómo cuesta a mucha gente entender los arrays. Pues si ahora ponemos las tuplas y los recos y podemos hacer este tipo de cosas, pues va a ser tremendo, ¿eh? Perdona, que era para poner contexto para que la gente estuviera ahí. Aparte, el récord muchas veces viene acompañado de un clon, es decir, viene acompañado de métodos de clonación, que tú puedas clonar el objeto y ya es otro, porque muchas veces las personas que están adentrándose en programación, la referencia no la entienden, ¿no? No saben qué es un paso por referencia por valor. Y bueno, la mutabilidad, ¿no? ¿Pero qué es esto de que se me muta la array? ¿Que le va a salir las garras del obezno? ¿Qué coño? ¿Sabes? No, y cuando estás trabajando con concurrencia es un infierno si no entiendes inmutabilidad. Entonces, yo creo que son las cosas, o sea, hay que aceptar que está creciendo bastante. Las últimas cositas que le agregaron los privados, ¿no? También eso era como parte de lo que se pedía mucho, el hash y la propiedad. Pero bueno, la sintaxis de los hashes? No, me siento raro, pienso que estoy en Twitter. Es que, pero no había de otra, ¿no? O sea, ¿qué puedes poner? Claro, es que tienes que ponerle un símbolo o una palabra. Podrían haber puesto la palabra clave private.
Y aparte porque las arroba las utilizan mucho para decoradores en los Claro, frameworks, ¿no? Y, o sea, no puede ser una arroba. Pero claro. bueno, yo creo que ese hay que aceptar, ¿no? JavaScript al final de cuentas es un lenguaje de programación inevitable. O Hmm. sea, tarde o temprano te saben. Es muy raro un programador que no termina haciendo algo en JavaScript en su vida. O sea, a lo mejor hace algo y se sale, pero es muy raro, ¿no? Y yo, pues, al final de cuentas, como también tengo una faceta de frontend medio frustrado, tengo que hacer frontend al final de cuentas todos los días. Últimamente estoy haciendo más frontend. Entonces, tengo que utilizar por lo menos TypeScript, pero no deja de utilizar JavaScript en todas formas. O sea, entonces, no, a final de cuentas, vas agarrando el gusto al desmadre. Pues no soy como que diga, ay, JavaScript, no quiero trabajar hoy. No, pero sí siento que yo creo que todo mejoraría si tuviera tipos. Los Eso tipos. te iba a preguntar, vale, no te gusta JavaScript, pero ¿qué necesita esas tres cosas que dirías? Mira, si tuviese tres deseos de que le llegase a JavaScript la semana que viene, ¿qué serían esas tres cosas? Entiendo que la primera, tipos. Sí, la segunda, yo creo que tener un mejor control de los decimales sin utilizar Ujú, algo externo, ¿no? Como Big Decimal o cosas así. Yo ujú, creo que esa es otra. El decimal, porque a veces, aunque tengas el tipo y de todas formas haces cosas medio raras, los decimales, sobre todo cuando estás trabajando con muchas cantidades decimales, se hacen cosas raras. Que hay truquitos, ¿eh? Puedes multiplicarlo por 100, por 1000, tus cantidades y ya no tienes ese tipo de desplazamientos, pero cuando estás haciendo cosas muy de, no sé, 10 decimales, imagínate. Entonces, yo creo que eso. Y lo otro, yo creo que esa cosa que van a llegar los récords. ¿Por qué? ujú, Yo soy muy. Me cuesta mucho trabajo hacer backend con JavaScript. He hecho muy pocas veces backend con JavaScript. Lo último que hice fue hace muchos años, cuando salió Node.js y traía Socket.io. Y el Socket.io traía esa parte de hacer programación en tiempo real, ¿no? Hacer sockets de manera muy práctica. Y eso fue lo último que he hecho con esto. Y a mí me ujú. costaba mucho trabajo trabajar como el tipo de situaciones de concurrencia por el tema de la inmutabilidad. Entonces, con los récords ya estás protegiendo la inmutabilidad de cierta manera. Y eso hace que ya me dé un punto extra para decir, ok, a mejor JavaScript estaría buena idea usarlo en el backend, pero hasta que salga el récord. Los que no entienden estas situaciones es la siguiente. Cuando tienes muchísima carga de data, eh, imagínate que esa carga de datos la tienes que estar, va a llegar toda de muchas solicitudes. Y estas muchas solicitudes dependen de cierto recurso, van a depender de un recurso en todas del mismo. ¿Y qué pasa si una de estas cambia ese recurso? ¿Cómo te enteras cuál fue la que lo cambió? Lo que se hace con la inmutabilidad es que este recurso no cambie y lo que haces es clonarlo y utilizarlo y haz lo que tú quieras adentro. Y ya estás protegiéndolo. Y tú dirás, yo soy un buen programador y voy a protegerlo. Sí, pero cuando estás trabajando en equipo, créeme que pasan cosas muy curiosas. Entonces ya el hecho de que el récord te protege desde su naturaleza, pues ya, o sea, sí hace que este tipo de trabajos puedan ser menos tediosos. Exacto, es que la mutabilidad, el problema que tiene es que es muy, muy difícil de detectar. Cuando tú tienes un problema de mutabilidad que en algún sitio, en algún punto se está mutando, el problema es que dices, mierda, no tienes ni idea. Mejor es una propiedad, es bastante jodido. Entonces, claro, por eso entiendo lo que comentas. Oye, no sé si lo sabes, pero te lo voy a comentar A ver, para ti y para todo el mundo que hay una propuesta para los decimales, ¿eh? Que está justamente la semana pasada, lo estuve mirando, que se había actualizado, ¿ves? Que pone last week, ajá, se ha actualizado y es porque están en ello, está en la fase 1, pero la idea es justo lo que comentan, ¿no? Que puedas utilizar un nuevo objeto que se llama decimal, que ajá. tienes una clase que puedes crearlos y justamente lo que te ayude es con lo que comentaban, ¿no? Porque ves, ¿por qué JavaScript para este caso? Por el problema que dicen, ¿no? Que siempre necesitamos una biblioteca y todo esto. Bueno, pues la idea ahora es que tendríamos como una biblioteca nativa nuestra Sí. propia para trabajar con decimales en condiciones. Que yo creo que estoy totalmente de acuerdo, es una cosa que necesita totalmente. Es Así que que sí, loco. Sí, tres cosas has dicho, ¿no? Los decimales, que están trabajando en ello. sí. Tendríamos los recos y las tuplas, que también están trabajando en ellos. Y el Y, tipo. y los tipos, pero claro, aquí hay un temazo, Héctor, con los tipos, ¿eh? Porque hay un tema y es que JavaScript, ya sabemos que JavaScript tiene que ser siempre tiene que ser retrocompatible con todo el código. Sí. Es una cosa que yo alucino que la gente esto no lo entiende. El otro día me decía alguien, pero ¿por qué no quitan, ¿sabes? ¿Por qué no rompen la retrocompatibilidad? ¿Sabes? Porque No, este error lleva mucho tiempo. ¿Por qué no lo arreglan y a tomar por saco? Y yo, joder, tío, pues si te lo tengo que explicar, macho, pues tío, tumbas todo imagínate. internet. Claro, imagínate que de repente rompes toda internet, porque por ejemplo me decían también con CSS. CSS ahora va a salir la versión 4, bueno, que es algo de Ajá, sí. marketing, ¿vale? Y entonces me dice alguien, bueno, ¿y por qué no aprovechan para arreglar el margen que se pone por defecto al body?
lío, porque es que entonces de repente mitad de internet se vería diferente, Sí, ¿sabes? Es muy jodido. sí, Y ya en su día intentaron utilizar como tags que ponías en el head ujú. para decirle qué versión usabas, pero sería muy jodido el hecho de cada navegador que a ver qué versiones tiene, las que o sea, yo no quiero abrir esa puerta. No, y aparte ahorita con lo que viene, yo estaba alucinando la otra vez con la realidad mixta, Hmm. los lentes. Imagínate todo el desarrollo que se va a hacer para esas nuevas interfaces en las cuales estás mezclando el entorno. Yo estaba pensando, o sea, imagínate las aplicaciones frontend, cómo van a migrar con este tipo de cosas. O sea, cuando estás utilizando el entorno, realidad aumentada combinada Ya con ves, realidad. Va a estar bien cabrón. Y total. yo creo que aquí es donde van a empezar a utilizar mucho JavaScript, porque es el lenguaje que utilizan para las pantallas, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, eso es algo mío. Y estaba Hmm. alucinando solamente de qué es lo que se viene, la revolución que se viene con esto. O sea, bien. Luego comentamos de la revolución, luego hablamos de la revolución, pero Vale. mira, vamos a comentar dos mensajes que nos han dejado por aquí. Uno que es curioso, ¿no? Que dice, ¿qué sentido, dice el Leviato, dice, ¿qué sentido tiene cambiar un lenguaje? Ya deja de ser ese lenguaje. ¿Tú qué Pero opinas, Héctor, de esto? es que no es que cambie, es que crece. O Evoluciona. sea, revoluciona, evolución. Y de hecho, uno de esos lenguajes de programación que es le digo, el Kakashi Sensei de los lenguajes de programación C Sharp, que está copiándose todos los lenguajes, está agarrando cosas. Pero es eso, para crecer en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando tú estás trabajando con arrays, te das cuenta que cuando utilizas el operador spread, el operador de JavaScript para hacer cosas mágicas con los objetos, los arrays en JavaScript, pues ves que es muy fácil trabajar con ello. Entonces C Sharp también lo toma. Dice, yo también puedo hacerlo para hacer azúcar sintáctica, ¿no? Azúcar sintáctica para escribir menos código y hacer lo Mm. mismo. Entonces es eso, es un crecimiento, no es que mute, o sea, es un crecimiento. Claro, yo creo justamente para contestar lo que decía Leviato, ¿no? ¿Qué sentido tiene cambiar el lenguaje? Es que tiene todo el sentido del mundo. Si eso es lo mejor, aunque yo creo que a Héctor no le guste, estoy seguro que aprecia, aunque no le guste JavaScript, seguro que aprecia su evolución. O Sí, sea, claro. no puede ser el mismo. O sea, si ahora no le gusta, imagínate hace 20 años a lo mejor. Pues 20 años le daría la triquinosis, seguramente, utilizando Sí, JavaScript. ¿te acuerdas el bar? Joder, el bar, no el Todo de las global, cervezas, no el de las todo global, cervezas. loco. Sí, sí. El, El bar y las magias negras. Podías utilizar más de una vez, poner bar A. ajá, Lo podías poner 25 veces si querías, que no pasaba nada. y era global, o sea, y eso parte es parecido a lo de la inmutabilidad, donde Exacto, cambió la variable, ¿no? O sea, exacto. O sea, que evolucionar, yo creo que justamente un lenguaje se mantiene vivo, fuerte y con salud si no para de evolucionar. Y yo sí, creo que es una de las mejores cosas que por suerte hace JavaScript. O sea, JavaScript te puede gustar más o menos, pero al final lo que sí que ves es, wow, se está poniendo las pilas. Hubo una época oscura que no evolucionaba y justamente hubo bastante molestia en la comunidad de, oye, necesitamos tipos, necesitamos clases. No había clases en no JavaScript. había clases. No tenía sentido. Entonces, no se trata de que deje de ser ese lenguaje, se trata de que se adecue a los tiempos y a las necesidades de la gente, porque si no, deja de ser útil, y si deja de ser útil, como PHP, se deja de ser útil. No, es broma, es broma. Es broma porque PHP le pasa lo mismo de forma Sí, positiva. PHP ha evolucionado un montón. Mucha gente se ha quedado con PHP 5, qué asco me da ya, PHP 5, y la versión 8.3 a mí me parece espectacular. Lo que ha sí, evolucionado es increíble. fíjate Aunque te que yo sigue. te iba a decir que este año he trabajado mucho con PHP, o sea, bastante, diría. Y es muy distinto. O sea, yo he trabajado PHP desde el 2003. Claro. Entonces, yo sí he visto sus transformaciones. Hay un desmadre con PHP 6 que nunca salió y por eso también hubo ahí como de repente se detuvo. Pero sí, ahorita es PHP, que eso sí tiene interfaces. O sea, PHP sí tiene interfaces, pero tiene unas cositas bien interesantes llamados traits, rasgos, traits, que lo utilizan bastante en Laravel, que es que tú puedes crear una funcionalidad, encapsular esa funcionalidad y hacerla esa funcionalidad independiente. Puedes tener 5 funcionalidades y anexarlas a una clase. O sea, hace como el típico, la multiherencia de una forma distinta. Eso se me hace curioso, pero bueno, PHP se ha evolucionado bastante. Claro, que eso es lo importante. Yo creo que PHP ha evolucionado un montón y me alegro un montón y no entiendo a la gente que le echa hate de, qué asco. Y porque me da la sensación que hay veces, no sé si esto te pasa a ti a veces, Héctor, que Sí, se quedan como creencias antiguas, como la sí. creencia esta de solo hay que hacer un return en una función, es mala práctica si haces 2 returns. Y Como coño, la pues, SQL. o de SQL, ¿no? Que no es un lenguaje, pero SQL es un lenguaje de programación o no, Héctor. He Sí, visto tu vídeo, yo he visto el sí, vídeo. el lenguaje de programación. Fíjate que eso es parte de esto mismo, Hmm, de que las personas se quedan con una idea de SQL, de que es que tenemos SQL y tenemos los gestores de base de datos, ¿no? hmm, SQL es un estándar
y los motores agarran este estándar y le van agregando sus cositas, ¿no? Tenemos SQL Server, Oracle, lo que sea. El problema es que la gente piensa que el estándar se quedó en los 70s. El último estándar salió este año, 2023. A partir del 99, los Sector Procedures son parte del estándar. Tú puedes ir a revisar el ISO. El ISO es de paga, ojo. Pero puedes ir a revisar un resumen en Wikipedia del ISO, de ver qué cosas han agregado en todos los estándares. Y vas a ver que los Sector Procedures son agregados desde el 99. Los case when fueron agregados también de los 90s. Ahorita lo último que se agregó al estándar de SQL, al estándar, en este año, fue los JSON, JSON. Los JSON para hacer, y ya lo estamos viendo también en los motores, en SQL Server, en MySQL, MariaDB, ya columnas de tipo JSON que le dan una particularidad como no SQL parecido, un híbrido ahí curioso. Ahora, si tú tienes procedures, tienes variables, tienes funciones, dime qué le falta para hacer un lenguaje de programación. No sé. Claro. A ver, yo sinceramente no entiendo muy bien la gente cuando tiene esta polémica, porque entiendo... Si, por ejemplo, una persona quiere entender que como lenguaje de programación puro, SQL, que si vamos a la definición lo es, como dice Héctor, porque al final puedes crear funciones, al final puedes hacerlo, ¿no? A día de hoy lo puedes hacer, pero lo que no he llegado a entender, porque yo puedo entender que cada uno piense lo que quiera, pero lo que no puedo entender es que la gente se enfade. No entiendo eso. Se pone bien brutal y luego digo, ok, pues pon tu fuente, ¿no? Pero vas a la fuente liso y el liso te dice lo que yo he dicho, o sea, no lo he inventado yo. Entonces, y luego hay estas cosas. Si SQL es lenguaje de programación, HTML también. Lo cual no tiene sentido. No tiene sentido este comentario, porque es como decir, como un perro es un animal, pues yo qué sé, mi armario también. Es como pero ¿por qué? O sea, y hay otra cosa bien chistosa. Me dicen, a ver, ¿qué significa SQL, no? O sea, claro. Sí, loco, pero bajo esta premisa, JavaScript es Java con script, ¿no? O sea, claro, los nombres no tienen mucha... Y los nombres evolucionan, que como decías, claro. SQL nació con esa misión, que sí, que quizás en ese momento era un lenguaje de consultas, pero es como CSS. CSS yo creo que eventualmente, y de hecho ya se acerca bastante, puede llegar a ser un lenguaje de programación porque le están añadiendo un montón de funcionalidades y sintaxis en las que puedes llegar a programar. Y el día que le pongan funciones, que llegará, ya os lo digo yo que va a llegar, porque SAS tiene funciones, y ya os digo yo que llegará, tendrá funciones, lógica, variables y todo esto, llegará un momento que podría ser considerado un lenguaje de programación porque tiene, como dice Héctor, todas las cosas que lo definen, pero que está bien que entiendas, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de estilos, ¿vale? Tienes razón, porque el origen y tal, pero tampoco nos vamos a enfadar, joder, o sea, ya está. La idea es que cada uno lo haga como le dé la gana, pero que no os enfadéis, joder. Y es parte de lo que decías, ¿no? Que los lenguajes cambian y pues es que exacto. Sí, o sea, crecen. Y al final yo creo que todo este tipo de debates, en realidad, que cada quien cree lo que quiera. Que mejor aprenda a utilizar las cosas. Y ya está. O sea, a veces están criticando algo y ni siquiera saben usarlo, ¿no? Digo, pues aprende a usarlo. Me parece muy interesante esta, porque esta es el típico meme de ¿creen que HTML algún día se vuelva un lenguaje de programación? Y yo, sinceramente, creo que nunca digan nunca, pero lo veo bastante diferente a SQL, porque HTML, aunque sí que ha añadido elementos que son bastante potentes, que no es programación, pero que sí que puedes hacer cosas bastante chulas, creo que no. Creo que HTML se va a quedar siempre en intentar semántica, en un lenguaje de marcado, justamente para dejar esa sencillez y separar, y porque ya tiene un lenguaje muy cerca, que es JavaScript, que le puedes dar la interactividad. Entonces no tiene esa necesidad de evolucionar hacia allí. Pero imaginad que no existiese JavaScript. Pues ya podría existir una cosa como HTMX, que sí que le daría cierta funcionalidad. Pero yo creo que no va a ocurrir con HTML porque no tiene la necesidad. Aparte, yo creo que el caso de CSS, que sí va más a una tendencia a hacer lenguaje de programación, es por las necesidades de que es un lenguaje que a final de cuentas tienes condicionantes al poner, por ejemplo, colores, o tienes animaciones que tienen un tiempo. O sea, el poder intervenir entre ese tipo de situaciones, pues es como necesaria, ¿no? Para que JavaScript se dedique a lo suyo y CSS a lo suyo. JavaScript no me toques animaciones, tú dedícate a lo tuyo, ¿no? Y ya está. Y de hecho es lo mejor, ¿no? O sea, creo que lo mejor que tiene la programación web a día de hoy, ¿no? Que aunque hay mucho hate respecto a los frameworks y tal, pero si miramos a su base, lo mejor que tiene es que han sabido evolucionar cada lenguaje que, digamos, es la columna vertebral de Internet o de la web, JavaScript, CSS y HTML de forma separada, y que cada uno se dedique exactamente a lo que tiene que hacer, ¿vale? Porque hace unos años sí que tuvimos estos pifostios de utilizar JavaScript para los estilos, HTML para los estilos también, entonces tenían la etiqueta center, y yo creo que han hecho muy bien de, vamos a centrarnos. Que no, loco.
De hecho, hubo situaciones cuando se combinaba PHP junto con el HTML, donde con el PHP imprimías con un eco tu Así, tag y metías el style dentro, ¿no? O sea, desde el server ya estabas especificándolo. todo, Nada. todo ahí a medias, ¿no?